Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. La discusión de la reforma hacendaria continúa en la Cámara de Senadores. Esta noche le presentaré las posturas de los partidos políticos en torno a la ley de ingresos. La ley de ingresos es una especie de catálogo precisamente de todo el dinero que recibe el gobierno y de dónde proviene. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el IVA, derechos, productos y servicios, multas, en fin, son los ingresos generados por muchos conceptos. Representa la estimación de cuántos recursos se van a recibir por cada rubro conforme a las reglas que se han establecido para cobrar los impuestos. También se considera lo que el país pida prestado como deuda. La cantidad que el gobierno federal considera que captará es de poco más de 4 billones de pesos. Sí, más de 4 billones con B de billetes. En el programa de hoy marcan los posicionamientos sobre este tema los siguientes senadores de la República. Héctor Larios Córdoba, senador panista por Sonora, un ingeniero civil de 60 años. David Penchina Group, senador priista por Hidalgo. Él es abogado y tiene 48 años. Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde por Chiapas, abogado de 46 años. Y Mario Delgado Carrillo, senador perredista por el Distrito Federal, licenciado en Economía de 41 años. Son los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática quienes critican la intención del gobierno de pedir prestados 240,000 millones de pesos. Les parece una cantidad excesiva. Porque durante muchos años México aprendió que cuando comete excesos de pedir prestado, y luego viene la cruda realidad de tenerlos que pagar. Y le pasa igual que a una familia, que hace un hoyo para tapar el otro hoyo. Saca dinero de una tarjeta para abonarle a otra, y luego saca dinero de otro instrumento y pide prestado al vecino para poderle dar un abonito, y se encuentra en un laberinto en donde no tiene casi salida. México, en los 80s y los 90s, vivimos una situación durante 20 años en donde no podíamos pagar nuestros compromisos porque habíamos gastado en exceso. Pues hay que imaginar qué nos pasaría a nosotros. Es decir, si tenemos un nivel de ingreso y queremos gastar por encima de él, si queremos tener coches que no podemos pagar, si contratamos una hipoteca para la cual pues, nuestro salario no alcanza, si queremos irnos de compras y pues no tenemos el dinero, y empezamos a usar una tarjetita de crédito, y lo usamos y lo usamos y lo usamos. Eso es lo que está haciendo el gobierno, mantener muchos privilegios y gastos excesivos, y lo está cargando a la tarjeta de crédito. Pero ¿qué crees? Que esa tarjeta de crédito la pagamos todos los mexicanos, y la van a pagar también nuestros hijos. Hacen un llamado de atención sobre el riesgo de que México no pueda pagar una deuda tan grande en los próximos años. Es la cantidad de créditos que se van a pedir, que son del mismo tamaño que lo que se pidió hace 25 años, en 1989, y que siempre pedir prestado es un problema para las familias y para los países, y causa preocupación de que la economía no responde el próximo año, y entonces el tamaño de la deuda en proporción a la economía se vuelve más grande. Esto se genera una quiebra, y ya hemos tenido muchas crisis económicas con estos modelos donde nos endeudamos de manera excesiva, y además nos endeudamos para sostener un nivel de gasto que ya no podemos tener, que es un nivel de gasto improductivo. Al senador Mario Delgado le contesta el priista David Penchina. Critica la escasa memoria del perredista. Mario Delgado, cuando fue secretario de Finanzas, ¿cuánto endeudó a la capital de este país? Yo creo que se vale tener una reacción política, lo que no se vale es no tener memoria. Y hoy están usando argumentos políticos de un asunto que nuestra economía necesita porque estamos en un marco recesivo y que necesitamos reactivar y romper ese ciclo recesivo. El senador Luis Armando Melgar del Partido Verde es duro con los panistas. Considera que critican el endeudamiento porque están en campaña y afirma que México puede manejar la deuda. El panismo anda en campaña. El panismo no está asumiendo una posición ni responsable ni de estadistas en esta situación. El panismo está viendo cómo le saca raja a esta decisión que yo te diría de sembrar para el futuro que está tomando el presidente Peña.
Entonces, no le demos vueltas. El país, por supuesto que los límites de endeudamiento que se están previendo ahorita en términos macroeconómicos son completa y absolutamente manejables. México ha sido completamente responsable en el manejo de sus finanzas. Es más, yo les preguntaría a ellos cómo fue que incrementaron, ¿me entiendes? Llevaron una deuda que recibieron del 22 al 35%. O sea, y ellos sí triplicaron la administración pública, crearon más plazas de las que históricamente se habían creado a lo largo de todo el priismo. O sea, es simple y sencillamente una actitud de ya se me olvidó lo que hice, una actitud poco responsable, porque así como nosotros en el PRI y en el Verde fuimos responsables cuando ellos nos pidieron que era necesario votar 1% del IVA y el IVA se fue del 15 al 16, nosotros accedimos y fuimos responsables con ellos porque nos conocíamos y sabíamos de la necesidad de fortalecer el gasto público a través de la recaudación. Ahora, hoy que estamos en esta dinámica de sembrar para un futuro, ellos empiezan a tomar una definitiva, ahora sí que actitud de estar en contra de todo y a favor de nada. El panista insiste en que no se debe tomar el riesgo de endeudar al país y revivir las crisis que ya hemos padecido por no poder pagar los compromisos. Para nosotros no vale la pena tomar el riesgo porque el sufrimiento en caso que las cosas fallen es el sufrimiento de las familias que pierden su empleo, es el sufrimiento de los que pierden su capacidad de compra con inflación, es lo que nos pasó en los 80s y en los 90s. Nosotros pensamos que sí, que siempre ha sido más prudente el vivir con equilibrios. Eso nos ha permitido que en este país los jóvenes ya no saben lo que es inflación, nadie conoce los intereses que se pagaban antes para comprar una casa del 60%, ahora se paga el 11%, la imposibilidad de pedir un crédito en el pasado, esas cosas ya se olvidaron, afortunadamente. Lo que no quisiéramos es que las volviéramos a recordar y sobre todo que las volviéramos a vivir. Saben perfectamente que el endeudamiento del que ellos se refieren es una farsa. Este endeudamiento es perfectamente manejable, las economías necesitan endeudarse un tanto para poder crecer y en el tiempo ir considerando ese ajuste para luego poder estar simple y sencillamente en lo que un país necesita para financiar sus grandes proyectos. Y este endeudamiento se va a invertir en infraestructura, se va a invertir en crear empleos. Estoy completamente seguro que este nivel de deuda está completamente manejable, que es una deuda, todas las economías que hemos visto en los últimos años, la economía de Perú, la economía de Chile, economías que han sido exitosas en su proporción, todas han crecido con inflación y han crecido con deuda, con un solo sentido, apostándole al crecimiento económico. Por eso te digo, lo importante aquí es que te endeudes, pero ¿para qué? Si te endeudas para gasto corriente, como lo hizo el panismo, bueno, pues ahí está el resultado. Por su parte, el PRD hace notar que el nivel de endeudamiento tiene como base un cálculo de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.8% y afirma que alcanzar ese número es imposible. La ley de ingresos lo que hace es otorgarle al gobierno el mayor nivel de ingresos de toda la historia, el mayor endeudamiento desde 1989 y va a aumentar nuestro grado de exposición, nuestro grado de riesgo ante cambios en el exterior. Está basado también en un supuesto demasiado optimista, que el PIB va a crecer 3.8% para el 2014. Yo no encuentro de dónde nuestro país va a crecer al 3.8%. El mercado laboral viene cayendo la productividad, está cayendo el salario real de los trabajadores y la creación de empleo está un 38% por debajo. Entonces tampoco del mercado laboral se reactivará la economía. Entonces, ¿cómo vamos a crecer al 3.8%? Ya el Fondo Monetario Internacional dijo que en el mejor de los escenarios se esperaría un crecimiento de 3% para México. Los del PRI afirman lo contrario, por supuesto. Confían que con las reformas estructurales en conjunto se llegará a altos niveles de crecimiento. Yo no sé quién tenga la bolita mágica para estimar los crecimientos en este país. Lo que yo te puedo afirmar con sustento técnico y lo puedo demostrar es que si sacamos las reformas en este país, no solo la fiscal, sino la política y la energética, este país puede crecer a más del 3.9, que es el programa que está estimado. Si nuestros adversarios políticos le apuestan a que no crecemos o que no crezcamos porque el gobierno de Peña Nieto pueda tener éxito, lamento mucho, me parece que no hay que verlo así, creo que hay que apostarle a que este país le vaya bien. Además, el senador perredista dice que la deuda va a financiar el gasto corriente del gobierno y pone un ejemplo sobre lo perjudicial que esto sería para el país. Nunca se debe usar, no se debe de pedir prestado
para financiar gasto corriente. Es como si en una familia, Lili, tenemos un nivel de gasto y de repente no nos alcanza y empezamos a usar la tarjeta de crédito. Y la usamos y la usamos y la usamos. Tarde o temprano pues vamos a quebrar, nos vamos a ir a la quiebra. A ver, ¿es válido utilizar la tarjeta de crédito? Pues si vamos a comprar nueva maquinaria o si vamos a ampliar nuestro negocio porque vamos a vender más y vamos a tener mayores ingresos. Pero no podemos utilizar la tarjeta de crédito para tener un tren de vida que no podemos sostener. Si hoy Mario Delgado habla de endeudamiento, ojalá se acuerden cuánto endeudó el anterior gobierno de la capital de esta ciudad a los capitalinos. Entonces, me parece que es un debate a todas luces que muestra que es un debate de golpeteo político. Penchina compromete su palabra en que la deuda no se destinará al gasto corriente del gobierno. Yo le puedo garantizar al público que nos hace el honor de vernos que el dinero que se está pidiendo es para infraestructura, no para empleos de los burócratas. Es para invertir en carreteras, en puentes, en hospitales, en apostarle que este país empiece a crecer por tasas por encima de la mediocridad de la última década. La administración pública encabezada por el presidente Peña sabe perfectamente la responsabilidad que tiene en sus manos. Este mayor número de recursos que va a tener el gobierno federal a partir del 2014 son recursos que se tienen que inyectar en aquellas actividades donde se detone de manera más rápida el crecimiento. Los del PAN piensan que las alianzas ya están construidas para que se obtenga el número de votos suficiente para aprobar lo que propuso el gobierno, pero no se van a quedar con los brazos cruzados. Es evidente que en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay un acuerdo político que permite sumar mayoría de votos para aprobar lo que proponga el gobierno. La propuesta es reducir el endeudamiento y revisar con mucha lupa las estimaciones de los montos de impuestos que se van a captar, que realmente correspondan a lo que realmente va a suceder. Eso lo hubieran pensado cuando eran gobierno. Los últimos gobiernos de este país de manera sistemática pidieron un nivel de endeudamiento que si lo juntas verás que es mucho más grande. Yo no quiero confrontar, me parece que es evidente que el debate de ellos no es técnico, ni tiene que ver con que la economía cambie. Es un debate de golpeteo político. El PRI y el Verde están comprometidos con una visión de Estado. Estamos comprometidos con un presidente que es valiente, que no vino a administrar este país, sino vino a gobernarlo y a tomar decisiones. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia que la gran reconstrucción de muchas economías, y vamos a pensar que nuestra economía no está en esta necesidad de que se reconstruya, pero sí está ante una enorme necesidad de crecer económicamente, se tiene que dar con el impulso del gasto público. Ahí está el debate, el tono y los argumentos de los legisladores en representación de sus partidos en torno a la propuesta de endeudamiento del gobierno federal. Yo les seguiré informando cada semana lo más importante que sucede en el Congreso mexicano. Soy Lili Telles, gracias. Hasta el próximo jueves. Este destacado arquitecto y pintor mexicano, nacido en Coyoacán en 1905 y cuyo trágico suicidio en 1982 impresionó a propios y extraños, dejó sin duda una huella profunda en el pensamiento del México contemporáneo. Una de sus obras más monumentales es el trabajo que realizó para la Universidad Nacional Autónoma de México, con su gran mural, que sirve de pretexto para ilustrar la vida académica del México postrevolucionario. Creado en 1950, armado como un códice, las cuatro caras de la biblioteca representan diferentes aspectos. El muro norte representa el pasado prehistórico, el muro sur, el pasado colonial, el muro oriente, el mundo contemporáneo, y el muro poniente, la universidad y el México moderno.